Hola chicos, nuevamente les habla el profesor Alejandro, espero que se encuentren bien y a continuación vamos a realizar el segundo video tutorial que nos permitirá realizar la segunda actividad de la guía didáctica programada para el tercer periodo. Recordemos que para este tercer periodo solo hay una guía didáctica, pero esta guía didáctica se va a desarrollar en dos secciones. La primera, que ya la vimos la clase anterior, que con esa podemos resolver la actividad número 1, y esta sección que nos permitirá resolver la actividad número 2. Recuerden que tienen plazo hasta el 23 de septiembre para enviarme la guía completamente terminada, es decir, la solución de la guía de la actividad número 1 y de la actividad número 2. De igual forma, recuerden que me lo pueden enviar tanto a mi correo electrónico o por medio de mi WhatsApp. Por favor, chicos, les pido que no les dé pena preguntar si no comprenden algo, si no entienden algo del video, si no entienden algo de la actividad, escríbanme por WhatsApp que yo con mucho gusto estaré atento a contestarles, a responderles y a tratar de ayudarles a resolver las actividades. Para eso estamos. Entonces vamos a hacer un poco de recorderis antes de entrar al tema nuevo. En la sección anterior habíamos visto propiedades físicas y químicas de los elementos en la tabla periódica. Resulta que los elementos en la tabla periódica, cada elemento tiene algunas propiedades, algunas características propias de ese elemento, ¿no es cierto? Pero hay algunos elementos que esas propiedades son muy parecidas. Entonces, debido a que esas propiedades son muy parecidas, pues se pueden formar como una especie de agrupaciones. Entonces, entre esas agrupaciones o divisiones tenemos los elementos que tienen características metálicas, que son todos estos de acá, los elementos que tienen características no metálicas, que son estos que ustedes ven acá, los elementos que tienen características semimetálicas, que también se les conoce como metaloides, que son estos de acá, las tierras raras, ¿cierto? Y los gases nobles. Entonces, como les decía, cada uno de estos elementos se agrupan porque tienen características comunes, características afines. Por ejemplo, la mayoría de los metales, entre las características físicas que poseen algunos de los metales, es que tienen brillo, que son buenos conductores de la electricidad, del calor, se dejan manipular, es decir, se dejan malear, ¿sí? Cuando hablamos de maleabilidad es la capacidad que tienen estos elementos para dejarse manipular, para poder hacer formas, figuras con ellos. Tenemos los no metales, que son como lo contrario a los metales. Estos no conducen la electricidad, no poseen brillo, no se dejan manipular muy fácilmente para realizar diferentes figuras. No obstante, tanto los metales como los no metales han sido muy importantes para el desarrollo. Los metales para el desarrollo de la civilización, de las ciudades tal cual las conocemos, y los no metales para el desarrollo de la vida, ya que la mayoría de los no metales nosotros los poseemos en nuestro cuerpo, como por ejemplo el carbono, el nitrógeno, el flúor, el oxígeno, entre otros. Tenemos los metaloides o semimetales, que son como el punto intermedio, tienen características tanto de metales como de no metales. Los elementos de transición por lo general son de carácter metálico, como por ejemplo el cobre, el níquel, el hierro. Los gases nobles, pues como su nombre lo indica, se le llaman gases nobles porque en estado natural, a temperatura ambiente, perdón, digamos 30 grados centígrados, 25 grados centígrados, se encuentran en estado gaseoso y se les llama nobles porque estos no son reactivos, digamos que no se juntan con nadie, son ellos solitos, pero se les llama gases nobles, no reaccionan con nadie. Entonces esto es un breve repaso de lo que ya vimos la clase anterior, lo que hicimos la clase anterior. Con esa información ustedes estaban en plena capacidad de poder responder las preguntas dejadas durante la actividad 1. Entonces ya el video del día de hoy nos vamos a enfocar en la actividad número 2, que es la que vamos a encontrar acá abajo. ¿Listo? Entonces el título de esa actividad se llama propiedades periódicas. Vamos a ver algunas propiedades periódicas que tienen los elementos que hacen parte de la tabla. ¿Cuáles propiedades vamos a ver? El radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad y el carácter metálico. Entonces vamos a empezar por el radio atómico. El radio atómico lo definimos como el valor que se le asigna a la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos iguales enlazados entre sí. Resulta que en la naturaleza los átomos no se encuentran por sí solitos, sino que siempre están enlazados, ya sea con otros átomos o con un átomo igual. Ejemplo, aquí tenemos
un átomo de hidrógeno. ¿Por qué sé que es un átomo de hidrógeno? Porque tiene un protón y un electrón. ¿Listo? Ese no se encuentra solito, sino que por lo general está enlazado a otro átomo de hidrógeno para poder alcanzar una estabilidad. Entonces nos dice que el radio atómico es la mitad de la distancia que hay. Recordemos que en el átomo tenemos un núcleo y una periferia. El núcleo se encuentra pues en el centro, un núcleo central, y en la periferia se encuentran los electrones. Entonces nos dice que el radio atómico es la mitad de la distancia que hay entre dos núcleos atómicos de un mismo elemento. Entonces supongamos que la distancia total de aquí, de este núcleo de hidrógeno a este núcleo de hidrógeno sea de 10 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el radio? Pues la mitad de esos 10 centímetros, que sería 5 centímetros. ¿Listo? Entonces recuerden, el radio atómico es la mitad de la distancia que hay entre dos núcleos de dos elementos atómicos. Entonces resulta que estos valores del radio atómico pueden aumentar o disminuir. ¿Cómo van a aumentar o cómo van a disminuir? Pues teniendo en cuenta el gráfico que vamos a encontrar aquí. Entonces van a aumentar de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que los elementos en un periodo, recordemos que de arriba hacia abajo tenemos los grupos de arriba hacia abajo, grupo 1A, 2A, y de izquierda a derecha tenemos los periodos: vertical, grupos, horizontal, periodo. Entonces, si tenemos en cuenta el grupo, este valor va a aumentar de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso que va a aumentar de arriba hacia abajo? Supongamos que este va a ser mucho más pequeño que este va a ser mucho más pequeño que este mucho más pequeño que este mucho más pequeño que este, y este mucho más pequeño que este. Entre más arriba sea, menor va a ser el valor. Entre más abajo esté, mayor va a ser el valor. Eso en cuanto a grupo. Ahora, si nos vamos en periodo, en cuanto a los periodos, va a suceder que va a aumentar de derecha a izquierda. Es decir, que a la derecha vamos a encontrar, los que estén a la derecha van a tener un menor radio atómico que los que están a la izquierda. Por eso ustedes pueden ver que aquí el cesio pues tiene como un círculo mucho más grande, ¿no es cierto? Porque de aquí para acá aumenta, y aquí va aumentando, 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 y aquí va aumentando, va aumentando. Cada uno de estos valores aparece en la tabla, en algunas de las tablas periódicas, como por ejemplo acá tenemos una tabla periódica. Acá. Entonces, como pueden ver, va aumentando de arriba hacia abajo. De más bajemos, más grande. Y también lo va haciendo de derecha a izquierda. Los que estén más a la izquierda van a tener un menor radio atómico que los que estén más a la derecha, van a tener un menor radio atómico que los que están a la izquierda. Entonces esa sería la propiedad radio atómico. Ahora pasemos a la segunda propiedad: energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Es la energía mínima o el valor de la energía mínima necesaria para liberar el electrón más externo de un átomo gaseoso en su estado neutro. Esto por lo general los átomos se encuentran en estado neutro. ¿Qué quiere decir en estado neutro? Que tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces la energía de ionización es la energía mínima necesaria para poder liberar un electrón. ¿Para qué libera ese electrón? Para poder formar un enlace y poder ser un compuesto o un átomo mucho más estable. Entonces, ¿cómo varían esos valores en la tabla periódica? Entonces van a variar así, de la siguiente forma. Si nos tenemos en cuenta el grupo, van a aumentar de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos vamos por los grupos, los que están más en la parte de abajo van a tener menor valor que los que están en la parte de arriba. Ahora, si nos vamos por los periodos, los que estén más a la izquierda van a tener un menor valor que los que estén más hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, los que estén en la parte de abajo, si nos vamos en los grupos, van a tener un menor valor que los que están en la parte de arriba, mientras que si nos vamos por el periodo, los que estén en la izquierda van a tener un menor valor que los que estén en la derecha. ¿Listo? Ya viendo eso, pasamos a la afinidad electrónica. La afinidad electrónica también la podemos definir como el valor que se le da a un átomo, el valor que adquiere, o el valor necesario, la energía necesaria que adquiere un átomo, que recibe un átomo cuando adquiere un electrón y se transforma en un anión. ¿Qué es un anión? Un anión es un átomo de un elemento que ya no está en estado neutro. Ha ganado o ha recibido electrones, pero ya no se encuentra en estado neutro, es decir,
va a tener o más protones que electrones o va a tener más electrones que protones, ¿listo? ¿Cómo va a variar esa afinidad electrónica teniendo en cuenta la ubicación de los elementos? Pues los que estén en la parte de abajo, si tenemos en cuenta los grupos, van a tener menor valor que los que estén en la parte de arriba. Ahora, si tenemos en cuenta los periodos, los que estén más a la izquierda van a tener menor valor que los que estén más hacia la derecha. Por eso nos dice que aumenta de abajo hacia arriba y aumenta de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que cuál va a ser el elemento que va a tener mayor afinidad electrónica, pues debe ser el elemento que se encuentre por acá, en este lado, que es como donde se encuentran las dos flechas. Después de la afinidad electrónica tenemos la electronegatividad. La electronegatividad mide la tendencia que tienen algunos elementos a atraer, algunos átomos de los elementos a atraer electrones. ¿Para qué los atraen? Para formar enlaces y ser unos compuestos más estables, ¿listo? Entonces la electronegatividad es la capacidad que tienen para robar, digámoslo así, para atraer electrones de otros elementos. ¿Cómo cambia esta electronegatividad en la tabla periódica? Pues mire, los elementos que se encuentran en la parte de abajo, si tenemos en cuenta el grupo, van a tener menor valor, menor electronegatividad que aquellos elementos que se encuentran en la parte de arriba. Y si tenemos en cuenta el periodo, los elementos que se encuentran más hacia la izquierda van a tener menor valor de electronegatividad que los elementos que se encuentran hacia la derecha. Por lo general, los no metales, que son los que se encuentran por aquí, son los que son más electronegativos, es decir, tienen mayor capacidad para arrancar electrones de otros elementos. Por último tenemos el carácter metálico, que es lo contrario a la electronegatividad. Si la electronegatividad es la capacidad que tienen los elementos para robar electrones, el carácter metálico es la capacidad que tienen los elementos para ceder, para dejarse robar esos electrones. Entonces vemos que ese valor va a variar en los periodos, en los grupos va a variar de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que en la parte de arriba vamos a encontrar los elementos que tienen menor carácter metálico que en la parte de abajo. Y si nos vamos por el periodo, va a aumentar de derecha hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que estos de aquí van a tener menor carácter metálico, es decir, no van a ceder electrones, van a quitar electrones. Mientras los que estén más hacia la izquierda van a tener la mayor capacidad para ceder, para dejarse robar esos electrones. ¿Listo? Entonces ya teniendo en cuenta esa información y estas tablitas que resumen la información que yo les acabo de dar, pues pasamos a resolver las actividades que se proponen. Entonces empecemos. Dice, comparemos las propiedades periódicas teniendo en cuenta los siguientes pares de elementos. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que vamos a comparar? Esta: radioatómico, energía de ionización y electronegatividad. ¿Listo? Entonces empecemos por el A. Por eso aquí yo les pongo 1A. ¿Cómo responder? Les pongo 1A. Entonces nos está preguntando, vamos a empezar, ¿cuál de estos dos elementos tiene mayor radio atómico? Entonces para eso necesitamos la tabla periódica. Entonces ustedes toman su tabla periódica y se ubican. Vamos a minimizarla aquí. Vamos a minimizar esto para que nos quede mejor. ¿Qué elementos nos están pidiendo? El boro y el carbono. Boro y carbono. Boro y carbono. Ya los tenemos ubicados en la tabla periódica. Entonces nos dice, ¿cuál de ellos tiene mayor radio atómico? Entonces si ustedes se van nuevamente a la tablita, se van a dar cuenta que el radio atómico, que es lo que nos está pidiendo, aumenta. Como estamos en periodo, entonces no vamos a mirar el grupo, solo el periodo. ¿Listo? Entonces en periodo nos dice que aumenta de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? Que el que esté más hacia la derecha va a tener menor radio atómico que el que esté más hacia la izquierda. De estos dos, ¿cuál está más hacia la derecha? El carbono. ¿Qué quiere decir? Que el boro, como está más hacia la izquierda, va a tener mayor radio atómico. Entonces, lo que venimos y hacemos es escribir eso acá. Entonces, mira, aquí tenemos. El boro va a tener mayor radio atómico porque se encuentra más hacia la izquierda en la tabla periódica que el carbono. Entonces ya hicimos el A, ya hicimos el 1.1. Ahora hagamos
el 1.2, pero A, ¿no? El B, perdón, porque ya hicimos el A, el B. ¿Qué elementos otra vez? Boro y carbono, pero ya no vamos a tener en cuenta radio atómico, sino energía de ionización. Energía de ionización. Entonces vienen a las tablitas y buscan la energía de ionización. Como estamos en el periodo, entonces solo nos va a interesar esta linecita. Entonces, ¿cuál tiene mayor energía de ionización? El que esté más hacia la derecha. ¿Cuál está más hacia la derecha? ¿El boro o el carbono? Pues más hacia la derecha está el carbono. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Entonces aquí sería: el carbono posee mayor energía de ionización porque se encuentra más hacia la izquierda, que el carbono. ¿Listo? Ya hicimos el 1.2, ahora hagamos el 1.3, ¿no es cierto? Ya no nos está hablando de energía de ionización, sino de electronegatividad. Entonces nos venimos a la tabla de electronegatividad, ¿no es cierto? Entonces nos dice que la electronegatividad, el que esté más, si tenemos en cuenta el periodo, que es donde nos estamos ubicando, mire, esto es el periodo. Entonces el que esté más hacia la derecha, mire, hacia la derecha, va a tener mayor electronegatividad. ¿Cuál está más hacia la derecha? Pues el carbono. El carbono está más a la derecha que el boro. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta? El carbono va a tener mayor electronegatividad que el boro, ya que el carbono se encuentra más hacia la derecha que el boro. ¿Listo? Eso sería para la primera. La segunda dice: justifica si tiene mayor radio atómico el cobre o la plata. Mayor radio atómico, el cobre. Entonces venimos a la tabla periódica y los ubicamos: cobre y plata. Cobre y plata. Estamos hablando de periodo o de grupo. Estamos hablando de grupo. Entonces nos está preguntando radio atómico. Entonces recordemos que el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el que esté más hacia abajo va a tener mayor radio atómico. ¿Cuál está más hacia abajo? ¿El cobre o la plata? Pues la plata, mire, la plata está más abajo que el cobre. Entonces, ¿cuál va a tener mayor radio atómico? Entonces, la plata va a tener mayor radio atómico que el cobre, ya que se encuentra más abajo que el cobre. Se encuentra más hacia la parte de abajo que el cobre. Ahí ya le resolví eso. La tercera ordena los siguientes elementos de forma creciente según su radio atómico. Vienen y ubican los elementos. Cadmio. ¿Dónde está el cadmio? Aquí lo tenemos, el 40. Entonces tenemos ¿qué elementos? Tenemos el circonio. Tenemos los elementos que tenemos ahí son el 38, que sería el estroncio, el circonio y el cadmio. ¿Listo? Circonio, estroncio, circonio y cadmio. ¿Listo? Entonces nos están pidiendo que los ordenemos de menor a mayor, es decir, en forma creciente, según su radio atómico. Entonces venimos y buscamos nuevamente radio atómico. Y como nos está diciendo que es de forma creciente, mire, y no sabemos que el radio atómico crece de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué pasa? El que esté más hacia la izquierda va a ser el mayor, el que esté más hacia acá va a ser un poquito menor, y el que esté más hacia la derecha va a ser mucho menor. La 4 es lo mismo, ustedes bien ubican. No les hago más porque si no termino yo resolviéndoles la actividad y de eso no se trata. Ustedes vienen y ubican los elementos y miran según la característica que le están pidiendo, en este caso la electronegatividad. Y en la última dice qué elemento tiene más tendencia a ganar un electrón. Si el cloro, entonces aquí también son dos partes. ¿Cuál de estos dos tiene más tendencia a ganar un electrón? ¿El cloro o el azufre?
Recuerde que la tendencia a ganar los electrones es la misma electronegatividad. Entonces, ¿cuál de estos dos es más electronegativo? ¿Cuál de estos dos es más electronegativo? Eso sería todo, muchachos, con las tablitas. Ustedes resuelven, no sino que comparen y tengan su propia tabla periódica. Cualquier cosa ya saben que me pueden escribir. Recuerden que el trabajo me lo tienen que enviar completo, la actividad 1 y la actividad 2, y que tienen tiempo para enviármelo hasta el 23 de septiembre. Pero ahí verificamos. Hasta el 23 de septiembre, pero si lo pueden hacer antes, pues mucho mejor. Eso sería todo. Quedo atento a sus preguntas, a sus dudas. Que tengan un buen día.